Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de la Escuela Sabática, Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. La lección que tenemos esta vez es una continuación de las lecciones relacionadas con los eventos de los últimos tiempos. Y especialmente estudiamos con más detalles en las últimas lecciones el tiempo de las plagas, y aquí tenemos una lección muy importante relacionada con la segunda venida de Cristo, de la lucha al triunfo. En esta lección vamos a considerar varios temas importantes. Y queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios en nuestros estudios. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. La lucha y al triunfo. Tenemos una introducción que es muy oportuna y hace una descripción corta pero directamente al punto. El primer subtítulo, la resurrección parcial, habla de este tema importante. Especialmente como adventistas del séptimo día debemos entender que eso es parte de las profecías o de la explicación del libro de Daniel, capítulo 12. Y es importante explicar cómo sucede y quién son ellos que participan en esta resurrección parcial. En lo mismo tiempo debemos entender que la resurrección parcial no sucede realmente después de la séptima plaga, como se presenta aquí en esta lección, porque la lección pasada no podía contener todos los asuntos que suceden en ese tiempo. Sabemos que la resurrección parcial es en el principio de la séptima plaga, o podemos decir en el fin de la sexta y en el principio de la séptima plaga. Con la ayuda del Señor, el próximo subtítulo es el regreso del Señor. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, el castigo de los impíos. Estamos hablando no del castigo en el sentido de las plagas ahora, pero estamos hablando de un otro asunto relacionado con los impíos y el miedo que ellos tienen por encontrarse cara a cara con Jesús. La resurrección general de los justos es la resurrección primera, como dice el libro de Apocalipsis, y aquí también se describe quién va a ser parte de esa resurrección. Tenemos el otro subtítulo, el cántico de Moisés y del Cordero. Esta lección menciona el tema de la resurrección parcial. Menciona el asunto de los 144,000, y tenemos después la última pregunta, la gran multitud gozosa y triunfante. Entonces también está incluido el tema de la gran multitud. Debemos ser cuidadosos con el tiempo porque esta lección contiene mucha información y es posible que vamos a enfrentar muchas preguntas de nuestros alumnos y visitas. Con la ayuda de Dios seguimos adelante y dialogamos de los puntos de la lección o las preguntas de la lección, y vamos a gozar también de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Seguimos adelante. La primera pregunta: además de traer liberación a sus hijos probados, ¿qué generará la voz de Dios que se escucha durante la séptima plaga? Es importante que al introducirnos en esta lección analicemos con claridad la transición entre la sexta y la séptima plaga.
es interesante comprobar, en primer lugar, que en la sexta plaga veíamos la intervención de la voz de Dios, donde se decía es hecho, es decir, ya prácticamente estamos terminando, aún quedan algunas cosas que se transfieren ahora a la séptima plaga. Ahora, en esta lección consideramos de hecho dos resurrecciones, la parcial y la general de los justos, y vamos a considerarlas separadamente, pero sí debemos percibir la importancia de ambas. Cuando hablamos de esta primera, que corresponde al subtítulo que está enmarcada en la primera pregunta, resurrección parcial, tenemos que saber de quién se está hablando, cuándo sucede, por qué sucede, y Daniel 12, 1 y 2 contesta muy bien a todas estas preguntas para situarnos profética e históricamente en el marco correcto. Así pues, leyendo la cita, se nos analiza que esta resurrección se da en un periodo específico de la historia de la humanidad, que es denominado tiempo de angustia, cual nunca hubo ni habrá jamás, nos dice la cita. Y esto es importante porque ya habíamos considerado con anterioridad la progresión o la aplicación de la angustia de Jacob con el tiempo de angustia que en el futuro cercano aguarda a su pueblo. Así que estamos claros que esta resurrección se da en un momento de la historia en que el tiempo de gracia ha concluido, donde los grupos humanos están claramente definidos, y ya habíamos estudiado también que el tiempo de angustia inicia cuando la gracia se cierra y cuando las plagas empiezan a caer. Entonces eso nos sitúa también temporalmente correctamente. Veamos más elementos informativos acerca de esta resurrección en el propio Daniel 12. Cuando vemos el versículo, nos damos cuenta que no solamente se nos dice cuándo, sino que también se nos dice dónde. Y sabemos que se ocurre en esta tierra, y a las personas que les ocurre son dos grupos humanos, porque unos resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo cual quiere decir que no es una resurrección única y exclusiva de aquellos que se van a salvar, sino también es una resurrección que incluye a personas que no van a salvarse, pero sí deben ser testigos oculares de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, siempre ocurre antes y es el elemento transicional entre la sexta y la séptima plaga. Así que ya sabemos quiénes, sabemos cuándo, sabemos dónde, y además conocemos, aunque no la cantidad numérica, sí hay un énfasis especial en saber que son algunos, y por esa razón se le da el nombre de resurrección parcial, que de hecho no es un término que encontramos literalmente en la Biblia, pero llegamos a esa conclusión de que no es una resurrección general porque solamente son algunos de una cantidad mayor. Y esa parcialidad implica que son o que pertenecen a un mayor grupo o a un número mayor de los que resucitan en verdad. Y en ese sentido es parcial, porque es limitativa de un grupo humano específico, sea para bien o para mal. Así que esta información es importante clarificarla con detalle y analizarla legítimamente. Tenemos la cita de Isaías 49, 24, 25 que confirma lo que ya habíamos considerado en Daniel 12, desde el punto de vista en que esta resurrección parcial también se da en un momento específico que no solamente ha sido definido como el tiempo de angustia, sino que además es en un momento en que la segunda venida de Cristo ya está muy cercana, la cual se considera como el acto liberatorio de libertad del pueblo de Dios y de la salvación de sus hijos. Así que de nuevo
se nos enfatiza el tiempo, la circunstancia, las personas que participarán en este especial evento que se da a nivel transicional entre la sexta y la séptima plaga. Muchas gracias. También es interesante considerar testimonio de introducción. Aquí, Conflicto de los Siglos, en página 693, tenemos una descripción breve de los eventos y cómo van a suceder. Aquí tenemos, por ejemplo, las primeras líneas están hablando que los fieles van a ser perseguidos, van a ser en las montañas, van a ser algunos en los cárceles, y todos ellos van a participar en esta angustia tremenda en que todo, que se llamaba en las lecciones interiores pasadas, si se recuerdan, la angustia de Jacob. Cuando en esta resurrección parcial resucitan esta parte de los fieles que participan en esta resurrección, ellos también se unen a esta, ¿cómo se llama?, a esta angustia, y participan en la séptima plaga, prácticamente participan en los efectos de todas las 7 plagas, y en lo mismo tiempo participan también en las angustias de sus hermanos por ser perseguidos y por ser objeto de una persecución tan severa como es mencionada aquí en la Sagrada Escritura. La segunda pregunta también está relacionada con este evento. ¿Qué declara Dios Padre a su pueblo y cuándo? ¿Qué sucede en este, adicionalmente, vamos a decir, cuando empieza la séptima plaga, cuando empieza este terremoto tremendo, y cuando se abren las tumbas? ¿Qué está pasando entonces? ¿Y qué dice la segunda pregunta? Es interesante que tanto en la sexta como ahora en la séptima plaga se menciona que la voz de Dios se escucha declarando hecho es, y ahora también se trata de anunciar el día y la hora de la venida del Hijo de Dios. Y esa es una ocasión esperada y anhelada por todos los que aman al Salvador. De hecho, es un elemento de identidad que acompaña nuestro nombre como institución religiosa, y que de hecho debe orientar nuestras vidas en forma individual, de tal manera que vivamos, nos conduzcamos y nos orientemos de acuerdo a ese glorioso evento. Ahora, precisamente en esas circunstancias ya finales, conduciendo hacia la finalización de este proceso que el Señor ha llevado a través de las plagas, se anuncia y el pueblo de Dios reconoce y entiende el día y la hora de la venida de Cristo, mientras que la mayoría de la humanidad que ha rechazado a Dios y sus principios escucha como sonido de tormenta, truenos, relámpagos, no perciben y no son capaces de entender e identificar estos sonidos como la voz de Dios, lo que confirma una vez más su distanciamiento de los principios divinos. Muchas gracias, Raquel. Interesante es que se escucha la voz de Dios y que declara el día y la hora. Entonces significa que de ninguna otra manera se puede saber el día y la hora. No se puede calcular los días o meses o alguna profecía que indica este evento tan especial. Y la única manera de saber cuándo puede suceder eso es escuchar esta voz y este anuncio especial que lo hace el Padre. Eso es muy importante porque sabemos que en la historia del cristianismo y del adventismo también suceden muchas veces los intentos de comprobar y confirmar exactamente la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, si eso es posible, este anuncio no debía tener ningún sentido, porque los hijos de Dios podían calcular el día como por ejemplo la profecía de 2300 días y mañanas. Pero tenemos un evento especial, debemos escuchar la voz de Dios. Yo creo que también es una lección para todos nosotros entender que hoy es el tiempo cuando cada uno debe aprender cómo comunicarse con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, y escuchar su voz, porque en ese tiempo debemos recibir este anuncio personal. Pregunta número 3. ¿Cuál será el acontecimiento más grande de todos los tiempos que entonces tendrá su maravilloso cumplimiento? La segunda venida de Cristo. Sí. La aparición de aquel que han rechazado, de aquel que la mayoría de la población del mundo a lo largo de la historia y presente en esos momentos han considerado irrelevante e indigno de consideración en cualquier circunstancia. Y este elemento es significativo por el hecho de que este es uno de los acontecimientos más excelsos que jamás vayan a realizarse. Debemos distinguir ahora sí la primera, la segunda y la tercera venida. En comparación con la primera, Jesús vino como un hombre a sufrir y a vivir como cada uno de nosotros, teniendo como fin su pasión, muerte y resurrección. Ahora, en la segunda venida, el Señor Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, con sentencia, con recompensa y con una acción ejecutiva, tanto para el bien como para el mal. Después tendremos otra tercera venida, después de los 1000 años, para el establecimiento en esta tierra del centro de administración del universo. Así que ese segundo momento, esa segunda venida es de la cual podemos ser participantes nosotros. Y obviamente si somos de la segunda, también con la ayuda de Dios lo seremos de la tercera. Y eso es un privilegio inmenso que el Señor nos concede, porque desde Génesis 3:15 esta promesa es conocida y ha sido repetida. Y hoy en nuestra vida tenemos que vivir a la luz de esa verdad y en proyección de una fe profunda para el encuentro de Dios. Muchas gracias. En lo mismo tiempo debemos entender que los impíos, viendo la venida de Cristo, prácticamente van a tener determinada la forma de la justicia y de su condena, porque de esa forma se comprueban las falsas profecías, por ejemplo, las expectativas de vivir unos 1000 años en prosperidad, por ejemplo, el milenio, las predicaciones del milenio, se deshacen también todos los falsos profetas, el falso Cristo que aparece también en el tiempo del zarandeo. Entonces aquí tenemos la majestuosa apariencia del Cristo verdadero, que no están confirmando el domingo, pero está confirmando su ley. Es sumamente importante, increíble, y al mismo tiempo como cristianos debemos entender que tenemos un mensaje positivo, un mensaje gozoso. Cuando nosotros viajamos, yo siempre hablo con la gente que está alrededor, y muchas veces ellos compartan las noticias de terror y de temor, de todo que sucede alrededor del mundo, especialmente los desastres naturales, y tienen miedo del fin del mundo. Pero nosotros, si que creemos a nuestro Señor Jesucristo, no debemos tener temor, porque estamos esperando una liberación. Es prácticamente la promesa más grande y el gozo más grande de cualquier cristiano es participar. Salud. Es participar en este evento tan glorioso. Amén.
Seguimos adelante con pregunta número 4. Salud. ¿Quiénes recibirán al Hijo de Dios en su segunda venida? Aquí tenemos dos citas que son significativas porque una nos presenta quiénes y otra nos dice cómo. Y ambos elementos deben ser enfatizados en nuestra lección. Apocalipsis 14:1 nos habla de un número específico, 144.000. Ese es un número literal, claramente expuesto en su detalle en Apocalipsis 7, reconfirmado y descrito con mayor extensión en Apocalipsis 14 y todavía en Apocalipsis 15, que lo veremos en posteriores preguntas. Así que es un grupo específico de personas que además están identificadas con el nombre del Padre. Y de hecho la resurrección parcial tiene el propósito de unir y completar el número de los 144.000 con aquellos que resucitan en esa resurrección parcial. Así que cuando el Señor Jesús viene, los 144.000 están juntos, están completos y tienen una identidad que los refiere directamente a la divinidad. Además tienen una actitud específica que es altamente significativa. Se nos dice que declaran específicamente: este es nuestro Dios. Así que hay una identidad y una comprensión real de a quién se adora, por qué se adora y quién es. Y además dice: le hemos esperado. Así que ellos han organizado, orientado, dirigido su vida en función de esta segunda venida. Así que quiere decir que antes inclusive de toda esta aflicción y tiempo de angustia, su vida ya estaba dirigida hacia este gran evento. Tiene todavía otro tercer elemento importante. Dice: y nos salvará. Así que no solamente dicen que creen, cómo se comportan, sino también conocen el fin de todo este proceso por el cual están pasando y saben con certeza que es la salvación. Y es interesante que ese proceso de espera llega a su momento de máxima gratificación, porque dice que tienen una actitud de gozo y de alegría en la salvación que ya no solo por fe, sino que prácticamente ya es visible para ellos, considerando su situación en la séptima plaga. Esto es realmente importante, las características que aquí se nos detallan, especialmente si tenemos que acoplar la resurrección parcial con el número pendiente todavía de los 144.000, que es muy importante ver que si después se va a dar otra resurrección general de los justos, esta resurrección parcial que se da inicialmente solo tiene cabida en relación a la complementación del número, lo cual nos permite comprender claramente que cuando esta resurrección se da entre la sexta y la séptima plaga, para completar el número de los salvos que han sido sellados y que han pasado por unas características específicas, los que resucitan de hecho son coparticipantes de todo el resto de las plagas que se han impartido y de la angustia por la cual les ha pasado, porque resucitan precisamente en el momento de mayor nivel de angustia, en el apogeo de la persecución. Y de hecho, si recordamos la sexta plaga, la reunión de todas las naciones y todos los ejércitos para ir en contra de Dios y de su pueblo. Así que cuando ya no hay garantía de protección y cuando tanto las autoridades religiosas como políticas y civiles se unen con el fin de garantizar la aniquilación final de los fieles, considerando que todas las plagas son acumulativas, ellos resucitan y son partícipes de todo el proceso, inclusive en su momento más álgido y extremo. Gracias. Seguimos adelante en nuestra lección prácticamente para ver qué más está hablando de este grupo especial
144,000 y qué debemos entender, qué son ellos, qué características tienen. No tenemos una lección especial para el número de 144,000, pero sin embargo podemos considerar la información que tenemos aquí en la pregunta número 5. ¿Qué pasa con los impíos y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bien, aquí estamos considerando el otro grupo humano que representa la mayoría de la humanidad. Sabemos que ellos han sido testigos también de las plagas, gran parte de ellos ya han muerto como consecuencia de estas, pero ahora, indistintamente, como nos dice el versículo, de su posición social, reyes o príncipes, indistintamente de su condición económica, ricos y siervos, de su condición social, fuertes o libres, toda la humanidad tendrá en común el rechazar la presencia de Jesús, el querer ocultarse de su rostro, de aquel que está sentado sobre el trono, y solicitan caer sobre nosotros montes y cubrirnos las rocas y las peñas de la tierra, porque el gran ira de la ira ha venido y ¿quién podrá estar firme? Ese es el momento en que están confrontándose con aquel que han rechazado, perseguido, burlado y blasfemado. Así que la actitud es completamente diferente. Si recordamos la cita de Isaías, decía: este nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará y nos alegraremos y nos gozaremos en su salud. Aquí no hay alegría, no hay gozo, sino que se observa que van a recibir el pago. Va a haber consecuencias, va a haber efectos por aquellos que deliberadamente desconocieron a Dios, desobedecieron su verdad y abiertamente negaron su nombre. Muchas gracias. Entendemos que prácticamente los impíos van a temer enfrentarse a nuestro Señor Jesucristo por su apariencia majestuosa y de santidad. Me recuerdo cuando el pueblo de Dios, hasta los judíos, viendo Moisés regresando de la montaña y después de su comunicación íntima con Dios, su cara estaba lumbrando, estaba iluminada. Ellos no podían verlo, no podían mirarlo y pidieron que cubren su rostro. Y así, en una manera semejante, los impíos no pueden soportar la presencia de Dios por su santidad y por su poder majestuoso. Pero en lo mismo tiempo los 144,000 también siguen sufriendo de la presencia de las plagas. ¿Y qué sucede en este momento cuando Jesús viene? ¿Qué es que sucede? Prácticamente cuando ellos ven a Jesús, es una resurrección también. Se escucha un trompeta y una voz adicional. ¿Y qué vemos aquí en la pregunta número 6? ¿Qué otro extraordinario acontecimiento se lleva a cabo? Aquí se nos habla de la resurrección general, y es una resurrección general limitativa. Es decir, los únicos que resucitan son los que se van a salvar. Yes. No hay resurrección de los impíos, solo resucitan los salvos de todas las edades, desde Adán hasta la situación presente. Ahora, ¿qué ocurre aquí que es especialmente significativo? Es que cuando el Señor se acerca a la tierra, y nos dice claramente la descripción de 1 de Tesalonicenses: con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús viene, hay unos vivos, como nos dice el versículo 17, y otros que resucitan.
Los 144.000 tienen la característica específica de que ellos están vivos cuando el Señor Jesús viene, y el resto de los salvos de todas las edades conforman esa gran multitud que son llamados por la boca de Dios a la vida de nuevo, y son trasladados en los aires ante la presencia de Jesús, y también así los 144.000. Y este acontecimiento extraordinario sabemos que va a suceder, así que tiene que haber una motivación, una proyección en nuestra vida espiritual para ese gran día. Y quiera el Señor ayudarnos, porque sabemos que el rumbo que emprenderán ahora los salvados junto al su Redentor es hacia el tercer cielo, para realizar también allí la labor del juicio de los impíos. Muchas gracias. Sabemos también que los justos, cuando resucitan en un cuerpo distinto de nuestros. También ellos que están vivos participan en un cambio de naturaleza, una naturaleza gloriosa. En qué naturaleza ellos pueden acompañar nuestro Salvador en el universo, y empieza un viaje hasta el nuevo Jerusalén, o hasta el reino de Dios. Bueno, con ayuda de Dios entendemos que este evento es muy claramente presentado, pero vamos a ver que tenemos en Apocalipsis capítulo 7 la descripción de dos grupos que están o que participan en esta resurrección, parcialmente la resurrección parcial, y también vivos están esperando y enfrentan la venida de Cristo. Y esos dos grupos tenemos aquí bien clarificados las preguntas número 7 y 8. Primero vamos a hablar del grupo de 144.000. Ellos cantan un cántico que nadie conoce y no lo puede conocer, porque tiene una experiencia extraordinaria, una experiencia que nadie podía tener. ¿Qué son esos grupos y qué podemos entender los 144.000? Quizá podemos también aclarar el asunto de la literal o el simbólico que está involucrado con este número. Seguro nuestros maestros y pastores le gustaría escuchar alguna explicación relacionada con esto. Es importante, para contestar adecuadamente a esta pregunta, incluir también las citas de Apocalipsis 14, la que tenemos de Apocalipsis 15 y obviamente antes Apocalipsis 7. Así que en estos tres capítulos encontramos la información que nos facilita llegar a conclusiones específicas relacionados con la definición y la identidad de los 144.000. Así que el primer elemento que podemos analizar claramente es el aspecto numérico, que por contraste con la gran multitud que no tiene número, es claramente literal, inclusive está desglosada en grupos de 12.000 entre 12 unidades diferentes para alcanzar la cifra final de 144.000, así que el énfasis del cálculo y de las cantidades nos permite comprender tanto más la especificación de la literalidad de la cifra. Por otra parte, tenemos también la ubicación en el tiempo de este grupo humano, y se nos habla claramente de que han alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, su señal y el número de su nombre. Cuando hemos estudiado Apocalipsis 13, hemos analizado la bestia como el catolicismo, la imagen como el falso protestantismo, la señal como el domingo y el número de su nombre como las titulaciones de poder religioso, como Vicarius Filii Deis. Así que aquellos que forman parte de los 144.000 son aquellos que tienen el conocimiento del triple mensaje angélico y que tienen una comprensión clara del sábado, de la estructura profética de los últimos tiempos
y han tomado posición al respecto y aún la tomarán, precisamente porque hemos hablado que entre la sexta y la séptima plaga, cuando la resurrección parcial se da, cada uno de estos elementos están en su máximo alza o punto álgido de intervención. Además de esto, se nos habla de algo significativo que ellos hacen, y es entonan un himno, y este himno tiene el título El Cántico de Moisés, siervo de Dios, y el Cántico del Cordero. Así que ellos han alcanzado con el poder de Dios una victoria superior a cualquier otra que se haya dado anteriormente, porque también el tiempo de angustia por el que ellos han pasado no se ha dado en ninguna otra época de la humanidad, y la victoria se ha alcanzado, la liberación de la esclavitud del pecado, la liberación del mal y el triunfo final del bien. Con la demostración del poder de Dios se ha hecho una realidad a través de la vida, la experiencia y el suceso de eventos que se da juntamente con este grupo humano. Muchas gracias. 144.000 es un grupo especial, un grupo específico, nombrado. También 144.000 dice que vienen o provienen de un tiempo específico, y tú mencionaste que es el tiempo bajo el triple mensaje angélico. En el contrario tenemos un otro grupo, el grupo de la gran multitud, y esa gran multitud proviene de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Y vamos a ver qué características o qué diferencias hay de este grupo 144.000 y el gran multitud. La pregunta 8 dice, además de los 144.000, ¿qué sabemos acerca de los otros redimidos que gozarán de la vida y de la gloria de Dios? Bueno, el primero de todos es el numérico. Está claramente especificado que esta es una gran compañía y que nadie puede contar. Y ese es el primer contraste que podemos confirmar aquí. Mientras que tenemos un grupo claramente definido numéricamente, tenemos otro gran grupo que no está definido numéricamente. Mientras que el grupo definido numéricamente se completa por una resurrección parcial antes de la venida del Señor Jesús, sin embargo, se da no una resurrección parcial, sino una resurrección general de los salvos de todas las edades a la segunda venida de Cristo. Así que obviamente es posterior. Los 144.000 están vivos cuando el Señor Jesús viene y lo reciben con alegría y con gozo. La gran multitud es resucitada a la segunda venida de Cristo, así que se levantan de las tumbas y pueden ver al Señor Jesús. Ese elemento también es significativo. El otro elemento importante es la diversidad de la gran multitud. Se nos habla de distribución territorial, de identidad cultural y también lingüística. Mientras que acerca de los 144.000 se nos hablaba de 12.000 de cada tribu que conformaban al pueblo de Israel en el pasado. Conocemos que el pueblo de Dios fiel, que predica la verdad presente, es el Israel espiritual. Y así que este elemento también es de contraste acerca del origen de la gran multitud, que es mucho más extenso y plural que el grupo identificado como los 144.000. Es interesante también, otro elemento significativo, es que ellos son llamados a la resurrección. Los 144.000 obviamente también son llamados a resurrección, pero
tienen unas características y aparecen en un momento antes de que se vea la victoria. Ellos resucitan con Jesús siendo ya victorioso. Y ese elemento distintivo también es significativo al respecto. Sin embargo, todos ellos son redimidos por la sangre del Cordero. Y todos ellos son reconocidos como hijos de Dios, aunque las experiencias, las situaciones, los tiempos y las circunstancias por las que han vivido sean diversas. Inclusive la nota nos analiza que aún entre la gran multitud hay grupos específicos que han pasado también por experiencias concretas. Se nos habla de los mártires que murieron, de aquellos que una vez fueron celosos enemigos de la verdad y que después formaron parte del pueblo de Dios. Así que aún dentro de la gran multitud están enmarcados grupos humanos específicos que han pasado por experiencias propias. Muchas gracias, interesante. También podemos decir que los 144,000 son vivos cuando Jesús viene. Ellos lo encuentran y todos ellos también se levantan de la tierra y lo encuentran en el aire. Es interesante también que todos esos eventos están, encontramos la descripción de esos eventos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Es un evento presentado como el evento más maravilloso, más glorioso y más esperado por la humanidad, porque este evento prácticamente va a determinar el destino eterno de la humanidad y va finalmente también determinar el destino de la muerte, porque va a ser vencida la muerte, todas las enfermedades, todo que es negativo, todos los sufrimientos va a tomar su fin en este momento para todos ellos que participan en esta primera resurrección. Por eso dice también el profeta que son bienaventurados que participan en la primera resurrección. Que Dios nos bendiga y nos guarde, queridos hermanos y hermanas. Tenéis muchos gozos en el estudio de esas lecciones. Y no se olviden también a hacerse o conectarse en YouTube o en la página web o en Facebook, donde pueden recibir inmediatamente nuestras lecciones o nuestros videos publicados. Que Dios le bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén.